esta 35 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Tenemos la presencia de la doctora Tatiana Pérez Ramírez y el doctor Jorge Veraza. Gracias, doctor, por corregirme. Y bueno, sin más preámbulo, entramos a esta presentación literaria de Eulalia Guzmán, de toda una antropóloga y una gran investigadora. Por favor, a esta doctora Tatiana, le cedo el micrófono. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto presentarme aquí. Agradezco doblemente a David Moreno por hacerme esta invitación y por darme a conocer este trabajo de Eulalia Guzmán, conocer este libro. Yo sabía, la había nombrado, había escuchado nombrar, pero no la había leído y no me había adentrado a su obra. Entonces, le agradezco por presentármela de manera tan cercana y por estar aquí ante este público y pues con el honor de estar con el doctor Jorge Veraza. Bueno, al acercarme a este trabajo me permitió conocer la historia de la conquista narrada por una mujer, por una maestra, una feminista, un investigador incansable que interroga agudamente la interpretación basada en los documentos de Hernán Cortés. Eulalia Guzmán cuestiona cada afirmación de Cortés y lo coteja con otras fuentes. Es decir, hace un ejercicio analítico donde plantea preguntas y en donde pone en duda todo. Como historiadora, yo quedé fascinada con ese valor y con ese arrojo de la autora de no creer una interpretación canónica, tradicional, que se ha repetido una y otra vez. La gran mayoría de los trabajos de este periodo pues retoman a Cortés. Y ella ayuda de esa forma de cómo se narra la historia y la revisa con rigurosidad. Considero que este tipo de ejercicios, en términos metodológicos, es afortunado y necesario para así revisar muchas otras etapas históricas. Pero ojo, no se trata de contradecir por contradecir o buscar otras respuestas sin fundamento, sino hacerlo con argumentos y con un análisis muy serio de las fuentes, tal como lo hace Eulalia Guzmán en este trabajo. Ahora bien, antes de entrar a la obra, me parece muy importante que hablemos de ella, porque me imagino que muchos de los que han escuchado su nombre, pues tienen algunas nociones, pero creo que es muy importante adentrarnos a su biografía y a sus datos personales para comprender este trabajo, y lo haré muy rápido para no agotarme el tiempo, ¿verdad? Porque lo tenemos limitado. Ella nació en 1980 en un poblado de San Pedro Piedragorda, hoy Cuauhtémoc, Zacatecas, y vivió un tiempo en ese lugar y de ahí se fue a la Ciudad de México. Ella, en 1906, junto con Hermila Galindo, Luz Vera, Laura N. Torres, fundaron una agrupación política llamada Admiradoras de Juárez, que planteaba demandas importantes donde reivindicaban la participación de las mujeres y pedían el sufragio. Y este fue un momento donde Eulalia tuvo contacto con grupos feministas. También ella tuvo formación docente en la Escuela Nacional de Maestros y fue de la generación de aquellas personas que apostaron para trabajar por la educación como un medio de la construcción del Estado-Nación. Fue maestra de geografía y catedrática de la Escuela Normal de Señoritas. Fue una mujer que participó en la Revolución Mexicana, estuvo cercana al maderismo. Se sabe que acompañó a la viuda de Madero, a Sara Pérez, a reclamar los restos de Madero después de su asesinato. Fue simpatizante también del movimiento zapatista y en 1914 Venustiano Carranza la comisionó para viajar a Estados Unidos y conocer nuevos métodos de enseñanza en geografía e historia, y creo que aquí hay un rasgo importante de su personalidad. Ella habló varios idiomas, ¿no?, con fluidez: el alemán, el inglés, el francés y el italiano. En los años 20 se sumó a la empresa educativa de Vasconcelos y asistió a eventos internacionales sobre educación. De hecho, escribió un libro sobre la Escuela Nueva o de Acción, y la nombraron jefa del primer departamento de alfabetización creado en el país. Obtuvo la beca Alexander von Humboldt, viajó a Europa, a Berlín para especializarse en ciencias de la educación, y a lo largo de 9 meses profundizó sus conocimientos en pedagogía, filosofía, psicología.
De regreso a México tuvo más trabajos en materia educativa, formó una organización de mujeres universitarias en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero además de esta trayectoria docente de Eulalia, ella también pues tuvo interés, como ya lo mencionaban, en la antropología y la arqueología. Asistió al curso de antropología de Franz Boas, de aquel entonces Museo Nacional de México, y mantuvo su interés por estos temas que la acercaron al pasado prehispánico. En 1934 fue jefa del Departamento de Arqueología de esta institución, donde impartió clases de cerámica prehispánica. Esta fue una de las vertientes de mayor interés que ella cultivó en años siguientes de su vida, el pasado indígena, su estudio y su recuperación. A finales de los años 30, ella viajó a diversas ciudades europeas en busca de documentos sobre la antigüedad mexicana y ahí revisó acervos de bibliotecas y archivos en Berlín, Alemania, Viena, Austria, Londres y Oxford, Inglaterra, Copenhague, Dinamarca, Bruselas, Bélgica, Milán, Florencia, Bolonia, Roma y el Vaticano en Italia. Y en este periodo, todos estos hallazgos y lo que estaba encontrando, pues lo compartió con sus colegas. De hecho, se sabe su comunicación con Alfonso Caso. El grupo documental a la que le dedicó muchos años fue el volumen resguardado por la Biblioteca Nacional de Viena, con la copia oficial de las cartas de relación de Hernán Cortés, que envió a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac. En su visita a la biblioteca microfilmó el documento. De regreso a nuestro país, se dedicó a estudiar a conciencia el contenido de este fondo con la finalidad de mostrar sus imprecisiones históricas y que había sido una narrativa montada en falsedades donde se denostaban a nuestros antiguos pobladores. En 1940, cuando ya se crea el Instituto Nacional de Antropología, le niegan el presupuesto para publicar sus tratados, situación pues que generó bastantes tensiones y en donde pues se vio todo un medio de falta de apoyo. Y entonces cuando trae el libro y se enteran que va a criticar a Cortés, Ajá. no, entonces no. Ah, bien, le habían prometido, eso es. No solamente no es que no le negaron apoyo, sino que se había prometido y no le dan ese apoyo. Y aquí es en donde, y en ese marco, encontramos este trabajo. Este trabajo no es aquella investigación, esta es una serie de charlas donde se recuperan ideas importantes y principales de aquella crítica que hace Eulalia Guzmán a estos documentos de Hernán Cortés, este informe que hace a Carlos V. Son una serie de charlas del año de 1960 y es un libro que se divide en 3 partes. La primera parte habla de los antecedentes culturales, en donde ella presenta el panorama general sobre la cultura del Anáhuac, el Calpulli, su organización, el espíritu de la comunidad, su servicio y las principales características de la ciudad de Tenochtitlán, su funcionamiento político, su traza, gobernantes, ¿no? Y la organización política previa a la llegada de los españoles. En este apartado pues se pueden ver que retoman de algunas otras fuentes, de Bernal Díaz, de Sahagún y muchos otros más, incluso habla de fuentes orales en este trabajo, donde ya se menciona a Iztaccíhuatl. Aquí intenta mostrar una sociedad que funcionaba en mejores condiciones y que ese ritmo de vida se interrumpió con la llegada de los invasores. Y en ese sentido es muy interesante pensar en la imagen de ese pasado idílico que llegó a pensar y vio Eulalia Guzmán, pero creo que en un contexto cultural muy interesante, que fue el México posrevolucionario y fue en un contexto de formación de una nación. En la segunda parte se llama Rectificaciones a la historia de la conquista, que es precisamente cuando ya entra de lleno a ver qué sucede con esta documentación, en donde Jessie es muy aguda, expone sus sospechas, presenta sus dudas e interroga esta documentación e incluso aquello que dice Cortés. Habla sobre las expediciones realizadas de Córdoba, Grijalva, Cortés y despliega, digamos, aquellos hechos o acontecimientos en Veracruz, Tlaxcala y bueno, aquel famoso encuentro, y lo digo entre comillas, entre Cortés y Moctezuma. De ahí, algo que creo que es fundamental para revisar en este trabajo es el apartado titulado Mentiras y Pretextos, que es el centro de la discusión. Y aquí nos dice, ¿no?, que Cortés miente y que acomoda las cosas a lo que él quiere, a sus interpretaciones y a su beneficio.
Y este tipo de preguntas y de críticas tan fuertes que hace Eulalia Guzmán creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuestiona a Hernán Cortés, desmitifica una figura, la figura del conquistador, presenta a estos conquistadores no desde la gloria, ¿no?, sino desde aquellos intereses y fines para poder avanzar y sobre todo mostrar una cara hacia pues sus gobernantes y también salir beneficiados. Y también aquí creo que es muy interesante ver que de repente también menciona otras figuras, a Moctezuma, que nos ayuda a pensarlo de diferente manera, incluso por ahí menciona a Marina, y a mí me llamó mucho la atención de pensar en ella, viendo que no fue una traidora, o preguntándonos, ¿no?, digamos, un poco también tratando de cambiar la narrativa. Y finalmente hay una tercera parte de complementos de este trabajo, es pequeño, y muy al final vienen algunos de los textos de presentaciones previas que justamente de Jorge Veraza, que nos acompaña, Felipe Ávila y otros personas especialistas en esta materia. A mí me gustaría comentar, ya para ir cerrando, que este libro es un libro muy valiente, es de una mujer que con mucho valor se lanza a cuestionar y a contradecir aquello que ya se había dicho. Es una mujer pionera en muchos sentidos, en cuanto hablemos de la pedagogía, la arqueología y la crítica historiográfica, que se ubica en un México en construcción de la primera mitad, inicios del siglo XX y la primera mitad del siglo XX. Si bien su imagen después fue denostada y muy criticada por los hallazgos de Cuauhtémoc, me parece que es muy valioso ver el ejercicio y leerla directamente, conocer su obra, saber de sus contribuciones al pensamiento, y yo creo que este potencial crítico de revisar las fuentes históricas es muy importante, ¿no? Revisarlas y diferenciarlas, que es de los ejercicios que son sumamente ricos para hacer en nuestras investigaciones y también interrogar a nuestro pasado. Me parece que es muy interesante y por eso invito a que pues se acerquen a este trabajo en donde Eulalia Guzmán trata de recuperar ese pasado indígena, y es muy aguda, pero creo que es muy interesante ver tanto el método, la manera en que critica, en el contexto en el que ella se desarrolló. Ella fue una investigadora tenaz, crítica, muy combativa, y me parece que su mejor homenaje justo es hablar de ella, es recuperar aquello que ella trabajó, ver su biografía, así como muchas otras mujeres que creo que recientemente ya estamos hablando de aquellas mujeres que participaron incluso antes del levantamiento armado, a finales del siglo XIX, las maestras, las pensadoras, las periodistas, las feministas, y ella es una de estas importantes figuras, y lo mejor que podemos hacer, bueno, como lo hizo David Moreno, es volver a imprimir sus trabajos y darle difusión como este tipo de eventos, y bueno, agradezco mucho su atención. Gracias, doctora Tatiana. No cabe duda que es una semblanza de este libro tan interesante que afortunadamente Itaca, la editorial, logra rescatar y volver a imprimir, solo como una cuestión de preámbulo. Doctor Jorge Veraza, usted tiene otros datos complementarios. Bueno, miren ustedes, este es el libro que estamos presentando, una visión crítica de la historia de la conquista de México Tenochtitlan. Bueno, tiene esta edición, casi al inicio, tiene una presentación hecha por Antonio Pompa y Pompa, que fuera director del INAH. Y pues habla un poco de la doctora Guzmán y pues luego dice que el libro pues está interesante, pero que no cita fuentes, ¿no? Esta es una crítica falaz y Pompa y Pompa lo sabe porque
Este es el libro en el que están todas las fuentes de Eulalia Guzmán, en el que están basadas las pláticas que componen este libro. Todo esto lo sabe Pompa y Pompa, y sin embargo se atreve a decir lo que dijo. Son las relaciones de Hernán Cortés acerca de la invasión, que no conquista, no de Nueva España, que no existía, sino de Anáhuac, así se llama el libro. Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V acerca de la invasión de Anáhuac, las cosas como deben ser dichas. Y bueno, se trata de un ejercicio de crítica de fuentes magistral. Cada afirmación, como decía la maestra Tatiana, cada afirmación de Hernán Cortés es discutida por Eulalia Guzmán, pero con base en 5 o 10 fuentes que dicen lo contrario de lo que está diciendo Hernán Cortés y permiten aclarar la verdad histórica. Este es un punto decisivo. No solamente se trata de la audacia de Eulalia Guzmán, sino de que esta audacia es para reconstruir la verdad de nuestros pueblos. Bien, entonces, pues este es un libro, vamos a decir, para especialistas, porque va hablando Cortés y punto por punto está siendo confrontado por Eulalia Guzmán con 5, 10, 15 fuentes en cada ocasión. Entonces, pues dice y se contradice, ¿no? Está diciendo Cortés que Eulalia Guzmán contradice. Esto, hasta cierto punto, dificulta la conclusión del evento. Entonces, Eulalia Guzmán, este libro lo tiene terminado casi en 1948, luego intenta, a partir de 1950, intenta volver a imprimirlo por cualquier lado, le niegan en la Secretaría de Educación Pública en Medina, precisamente porque es una crítica a Cortés. Y todos los hispanistas opresores de ese entonces hacen vaya para que esto no suceda. Bueno, finalmente, en 1960, 22 años después, da una serie de pláticas abierto, pero en donde ya no está presente, dice Cortés, y lo contradigo con todas las fuentes, sino qué es lo que se puede sacar en claro, en positivo, acerca de la historia verdadera de lo que sucedió. Por eso se llama una visión crítica de la historia de la conquista de México Tenochtitlan. Así que esta es la crítica negativa, así de gorda. La pueden ustedes bajar de internet gratuitamente. Se publicó en 2019 por el INERM. Y aquí tenemos la narración en positivo de lo que puede decirse acerca de estos eventos. Bueno, así que está basado este libro, que se dice en positivo, en toda esta argumentación y crítica de fuentes. Pero no solo. Se utiliza una nueva fuente histórica, que son los documentos de la tradición escrita de Izcateopan, en donde fueron encontrados los restos de Cuauhtémoc en 1949, 26 de septiembre. Y como Eulalia Guzmán va a echar mano de esta nueva fuente histórica, tanto en este libro como en este otro, para reconstruir argumentos que estaban ausentes en el resto de fuentes,
Eulalia Guzmán tiene que sustentar que esta fuente histórica es auténtica, que fue hecha por testigos presenciales de los eventos. Y bueno, por eso es que estos dos otros libros de Eulalia Guzmán sustentan lo que aquí está planteando Eulalia Guzmán. Se trata, en primer lugar, de un libro de 1952. En 1951, al interior de la gran comisión que se encargó de discutir, de evaluar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Ixcateopan, Alfonso Caso escribe una genealogía de Cuauhtémoc con la intención de decir, pues Cuauhtémoc nada tiene que ver con Ixcateopan. ¿Qué hacen esos restos? ¿Quién sabe de quién son? Sí, Fernando de Albisterizóchitl en 1604 nos dice que Cuauhtémoc nació en Tlatelolco, de madre Tlatelolca, y que su padre era el Tlatoani-Ahuizotl. Bueno, y Alfonso Caso tiene la pretensión de que este posicionamiento histórico sirva de criterio a todos los investigadores de la Gran Comisión, arqueólogos, antropólogos físicos, paleógrafos, etcétera, que participaron en la Gran Comisión. Deben de regirse por este posicionamiento que dice Cuauhtémoc nada tiene que ver con ese lugar. Bueno, y dice al final de sus 27 proposiciones de su genealogía de Cuauhtémoc, dice: no tenemos ninguna razón para dudar de la veracidad de lo que está diciendo Fernando de Albisterizóchitl. Bueno, Fernando de Albisterizóchitl es el tataranieto del principal aliado de Cortés. Primer motivo para dudar de lo que está diciendo acerca de, por ejemplo, Cuauhtémoc. Y otras muchas razones por las cuales había que dudar. Por ejemplo, que en varias ocasiones, en otros de sus libros, en otros pasajes, y a propósito no de Cuauhtémoc, sino de otros tlatoanis, da datos que no coinciden. Bueno, entonces Eulalia Guzmán escribe la refutación con la genealogía y biografía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso, en donde dice, Alfonso Caso se basa en una sola fuente, la única que dice que Cuauhtémoc nació en Tlatelolco, de madre Tlatelolca. En cambio, el resto de fuentes no sostienen algo así. Y entonces Eulalia Guzmán dice, pues Caso ha echado mano de esa fuente a modo, porque era la única que decía lo que él quería sostener. Y echa mano Eulalia Guzmán de 20, 30 fuentes para echar por tierra lo que está diciendo Fernando de Albisterizóchitl, y sobre esa base está hablando, haciendo su genealogía de Cuauhtémoc, Alfonso Caso. Bueno, en una reciente exposición acerca de Cuauhtémoc que dio el doctor Eduardo Matos Moctezuma, y 1 o 2 semanas después la doctora María Castañeda de La Paz, Cuauhtémoc, linaje y legitimidad, sucede que se basan ambos en la genealogía de Cuauhtémoc hecha por Alfonso Caso con una única fuente. Después de 40 años, 50 años de que fue refutada puntualmente en un ejercicio de crítica de fuentes magistral, como el que se presenta aquí, y luego completó Eulalia Guzmán
con este ojo, la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, según históricas, es una gran falta de seriedad científica. Y no, si vas a utilizar la fuente como fuente a Alfonso Caso, por lo menos cítalo. No lo cita, se basan en él. Aunque se basan en una única fuente, por eso no citan al Caso. Y porque fue refutado. Entonces, si lo citan, hay que hablar de quién lo refutó. Pero habría que haber discutido con Eulalia Guzmán, que refutó a Alfonso Caso, es decir, a la fuente Fernando de Alistizóchitl. Bueno, al revés de todo esto que está sucediendo en la actualidad, en este libro, Eulalia Guzmán se sustenta en la crítica de fuentes para rescatar en dónde realmente nació Cuauhtémoc, quién era su madre y quién era su padre. Y de acuerdo a eso, saber si tenía derecho o no a ser Tlatoani, es decir, establecer el linaje y la legitimidad de Cuauhtémoc. Bueno, aquí tenemos en este libro, precisamente en la primera parte de la que nos habló la maestra Tatiana, tenemos un pasaje interesantísimo que se llama, el título de la primera parte, Ley dinástica y funciones de las federaciones. La ley dinástica, él tiene derecho a gobernar, a sostener el gobierno de la dinastía. ¿Quién tiene derecho? Y según el linaje, que son dos las el linaje y la ley. Ya decíamos que precisamente de eso tratan estos dos libros. ¿Quién fue la madre de Cuauhtémoc? ¿Dónde nació? ¿Cuál es su linaje? Y entonces su legitimidad para ser nombrado, elegido Tlatoani por el Consejo Supremo. Bueno, ¿qué tenemos de nuevo en este libro? Pues que aquí está discutido, refutado puntualmente la genealogía de Cuauhtémoc hecha a modo, basado en una única fuente, Alfonso Caso. Y entonces hay que seguir la argumentación que ha puesto Alfonso Caso. Primero dice que Cuauhtémoc fue Tlatoani de Tlatelolco, porque su madre era de Tlatelolco. Y luego dice, y hay una fuente que dice, Fernando de Alistizóchitl, y dice que Cuauhtémoc, efectivamente, bueno, esta es la manera en que va argumentando Alfonso Caso. Y estos dos libros entonces se basan, va discutiendo cada tesis de Alfonso Caso, pues siguiendo su método de exposición, que hasta cierto punto es poco diferente. Bueno, pero para presentar en positivo esta cuestión tan importante, que es la ley dinástica de todos los Tlatoanis mexicas, incluido Cuauhtémoc, desde Acamatziz hasta Cuauhtémoc. Ahora hay que presentar la cosa, no según los vericuetos que escogió Alfonso Caso para encubrir que se basaba en una única fuente, y por eso comienza primero hablando del Tlatelolco y de que si Cuauhtémoc, qué fuentes nos dicen que Cuauhtémoc fue Tlatoani de Tlatelolco, etc. Y en lugar de eso, en esta versión de la ley dinástica mexica, Eulalia Guzmán hace una exposición en positivo, comenzando con quién selecciona al senador,
aquí en el servicio en Tenochtitlan, de Moctezuma y Britamina a Ahuizotl, de Ahuizotl a Cuauhtémoc, y así seguimos. Paso a paso va presentando en positivo la ley dinástica que sustenta las razones, la legitimidad de la elección de Cuauhtémoc. Y lo que encontramos entonces es estos mismos materiales bien fundamentados de los dos libros que les acabo de mencionar, de Lara Guzmán, los que encontramos reordenados, invertida la forma de exposición, comenzando por el imagen de Cuauhtémoc, quiénes son sus padres, y luego ya pasamos al tema de si Cuauhtémoc fue tlatoani o no de Tlatelolco. Es una cuestión completamente secundaria y en donde también desatinó en su caso. Bueno, simplemente para que sepan ustedes de la profundidad e importancia científica de este libro, Eulalia Guzmán, como la muerte le cegó la vida, no tuvo tiempo ella misma de publicarlo, sino que son las pláticas que dio y en donde vertió sus últimos planteamientos científicos para poner en orden la ley dinástica mexicana. Y así, por el estilo, todo el libro está sustentado paso a paso para desmontar las mentiras que se han dicho acerca de la conquista, que todas están basadas, aunque hay múltiples libros, etcétera, todas están basadas en Hernán Cortés y son apenas pequeñas variantes. Toda la historiografía sobre la conquista es una versión monolítica, hasta que llegó Lara Guzmán y los confrontó y puso en orden, puso la mentira, puso verdad, y siempre basada en fuentes. Y luego, cuando introdujo una nueva fuente, hizo un trabajo formulado de crítica de fuentes para justificarla. Y así está hecho también el resto de este libro, muy recomendable para que lo lean y que, no obstante que tiene tanta investigación detrás, está expuesta de una manera muy sencilla, porque son las charlas que ella dio para poner en positivo lo que había discutido en negativo puntualmente. Una parte muy explícita del doctor Jorge Meraza, que nos invita todavía más a leer este libro de Ítaca. Doctora, ¿usted tiene alguna aportación más personal, su opinión acerca de este gran libro? Pasar a las preguntas. ¿Sí? La doctora cede su tiempo a preguntas. Si el público quiere hacer una pregunta. Muchas gracias a la doctora, buenas tardes. Muchas gracias a la ponente del medio. Muchas gracias al doctor por su introducción. Siempre ha habido una gran polémica en cuanto a Cuauhtémoc. Siempre. Y la más censurable ha sido Eulalia Guzmán. Pero nunca se ha precisado dónde se encontró, dónde se enterró Cuauhtémoc. Eso es importante porque yo he tratado de investigar y nunca lo he podido encontrar dónde se enterró el tlatoani de Tlatelolco Cuauhtémoc. Muchas gracias y tengan buena tarde. Buenas tardes. No sé si se puede escuchar con este aguacero. Este tema es fundamental. Los textos de la doctora Eulalia debiéramos leerlos todos. Tiene mucha razón el doctor Jorge, porque nunca fue conquista, fue una invasión brutal.
invasión brutal. Un grupo de sujetos vinieron de lejos tierras y ya porque tienen mejores armas, se sintieron con el derecho de violar a nuestras mujeres, someternos,